estamos hablando de temas que todo cristiano necesita saber y recordar. Tal vez algunos cristianos dirán en los dos temas que hemos visto: pastor, este tema ya lo había escuchado, yo he aprendido de esto antes, pero este tema o esta serie va dirigida o va en dos vías, ¿no? Una es para los que no saben y apenas necesitan saber, y otra es para los que sí saben, pero necesitan recordar constantemente, o necesitamos recordar, ¿verdad? Entonces, la primera semana hablé de la clave para recibir una nueva oportunidad, y esa clave es el arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cometemos errores, ofendemos a Dios y hacemos cosas que no deberíamos, la clave para comenzar de nuevo, la clave para tener una nueva oportunidad es el arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay restauración de relaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La segunda semana de esta serie hablamos que adorar es nuestro llamado más importante. Somos llamados a adorar antes que cualquier otra cosa. Dios está buscando adoradores en este tiempo, y siempre, siempre y más, bueno, siempre, en todo tiempo Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? Esta es la segunda semana, hablamos de este tema. Y hoy, que es la tercera semana de la serie, quiero que recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Habían escuchado esto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero comenzar contándote una historia muy conocida. Tal vez algunos ya la han escuchado por ahí, pero creo que es una historia que es muy apropiada por el tema que estamos hoy hablando. Y es la historia de un ateo que cayó por un precipicio. Este hombre ateo, un ateo 100% ateo, ¿verdad? No creía en Dios aparentemente, ¿verdad? Él decía que era 100% ateo. Andaba por un camino en una montaña y por un sendero ahí estrecho, andaba caminando en la montaña. De repente resbala y cae por un precipicio. No sé si les ha tocado, ¿verdad? No sé cómo esté ahora, pero es que tengo mucho tiempo que no voy al faro, ¿verdad? Pero de repente les tocaba caminar por el faro y ver hacia abajo, ¿verdad? Qué feo se ve, ¿no? Yo me mareo en las alturas, ¿verdad? A veces entonces le camino por la otra esquinita, pero vamos a pensar así: andaba por un caminito así muy estrecho y de repente cae y cae por un precipicio. Y al caer, él en su instinto de supervivencia se agarra de la primera rama que encuentra, ¿verdad? Y se agarra y queda colgando de la rama ahí, todo asustado, todo estresado por lo que está pasando, todo con miedo, con terror de caer. Y de repente, entre toda su angustia, él piensa, el ateo, fíjense el ateo, ¿no? Él dice en su pensamiento: solo Dios puede salvarme ahora. El ateo, ¿eh? Solo Dios puede salvarme ahora. Pero de repente cae en cuenta y dice: pero si yo nunca creí en Él. O sea, solo Dios puede salvarme ahora, pero si yo nunca creí en Él, ¿qué puedo hacer? Exclama. Y entonces eleva sus miradas al cielo y dice: por favor, Dios, nunca creí en ti, pero si existes y me salvas, voy a creer en ti todos los días de mi vida. ¿Sí? Y entonces este hombre escucha una voz que le dice: está bien, voy a creer en lo que me dices y te voy a salvar. O sea, Dios le está hablando, ¿verdad? Voy a creer lo que me dices y te voy a salvar. Y entonces Dios le dice: suéltate de la rama, suéltate de la rama. Y entonces cuando hagas eso, un ejército de ángeles te va a sostener para que no caigas y te va a llevar otra vez al camino. Y entonces el ateo dice: soltar la rama, ni que estuviera loco. ¿Hay alguien más allá arriba? El fin de la historia no me lo sé. Hasta ahí terminó. No sé si se quedó ahí, no sé si se cayó, no lo sé. Pero lo que quiero resaltar es que este hombre, que se había declarado ateo toda su vida, no estuvo dispuesto a creer que Dios enviaría un ejército de ángeles para sostenerlo
y llevarlo otra vez al camino. Ahorita voy a seguir hablando más de eso porque es muy interesante esto, tiene mucho que tenemos que reflexionar. Pero quiero que vayamos al versículo de esta mañana, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, que es el versículo que le da título al tema de este día. Hebreos 11:6. Y como les dije, este texto van a tener que buscarlo en su Biblia, por favor, ¿verdad? Les dije hace algunas semanas que no se les olvide traer su Biblia, porque de repente no va a aparecer la cita principal allá y hay que buscarla. ¿Ya la tenemos? ¿Sí? 2 amén. 3 amén. ¿Ya lo tenemos? Amén, ¿verdad? Eso. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez, lo leemos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El escritor de Hebreos, si tú lees todo el capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como el capítulo de la fe, ¿verdad? Él habla de la fe en este capítulo y él dice que necesitamos lo que necesitamos para gozar del favor, la protección y el cuidado de Dios todos los días de nuestra vida. En este capítulo de Hebreos se nos da una lista de hombres que agradaron a Dios, que experimentaron milagros en sus vidas, que fueron preservados de grandes desastres y persecuciones, hombres que fueron prosperados grandemente por Dios, que fueron bendecidos por el Señor y que son testimonio para aquellos que necesitan aferrarse, como cantamos hoy, me aferraré, ¿verdad? Ellos son nuestro testimonio, ellos y muchos más. Aquí hay muchos testimonios también de fe a los cuales nos van a bendecir o nos bendicen, nos animan a aferrarnos también nosotros y a permitir que Dios nos ayude cuando estamos en necesidad. ¿Quieres conocer de hombres de fe? Lee Hebreos 11. Vas a ver una lista de hombres que que vieron milagros de Dios en su vida, que vieron la mano de Dios en su vida. Pero bueno, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6 de Hebreos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge aquí es, entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? En el verso 1 de Hebreos 11, el autor de esta carta escribe una definición de fe. Y él dice en el verso 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú quieras preguntarte qué significa la palabra fe, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La palabra certeza habla de la seguridad que tenemos de que aquello que esperamos sucederá o será hecho. Eso es certeza, ¿verdad? Aquello en lo que esperamos, creemos que va a suceder o que va a ser hecho. Aunque no lo veo en este momento, yo sé que va a suceder, ¿sí? Aunque no lo estoy viendo con mis ojos, sé que así es, que así va a suceder tal cual y que no lo estoy viendo, pero que así es, así mero es, como decimos aquí en Mazatlán o en Sinaloa, ¿verdad? Así mero es, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que sin esa fe es imposible agradarle. Cualquiera que desee acercarse a Dios necesita tener en cuenta dos cosas muy importantes que nos dice Hebreos 11:6. La primera es que Dios existe. Cuando uno se acerca a Dios, lo primero que uno tiene que ser consciente es que Dios existe. Porque quien se acerca a Dios, primero tiene que creer su existencia. Si queremos encontrar al Dios verdadero, al creador de todo lo que existe, al Todopoderoso, es importante que creamos que Él existe. Si no creemos en su existencia, es imposible hallar su favor, es imposible encontrar su ayuda y ser salvados. El ateo que cayó por el precipicio necesitaba la ayuda de Dios y Dios le dijo, ten fe, ¿verdad? Suéltate de la rama. ¿Y qué hizo él? No tenía la fe suficiente para soltarse de la rama. Decía que era ateo y que no creía, pero se dirigió a Dios. Entonces tal vez creía un poquito, ¿verdad? Creía que existía Dios. Porque hay gente que cree que Dios existe, pero no cree que Dios pueda ayudarle.
o salvarle o que tenga el poder para sacarlo adelante de su situación. ¿Sí me explico? Hay gente que puede creer que Dios existe en su mente, en su intelecto, pero no cree que tiene el poder. Es más, no cree ni siquiera que lo ama muchas veces. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que Dios existe. Por eso la Biblia habla de lo indispensable que es creer en Dios para ser salvos, por ejemplo, ¿verdad? O para ser perdonados de nuestros pecados, o para recibir el regalo de la vida eterna o la adopción como hijos de Dios. Para estas verdades y estos privilegios que Dios nos ha dado y estas promesas que son de Dios para nosotros, si creemos, es importante e indispensable nuestra fe en Él, ¿sí? Así que quien se acerca a Dios es porque ha tomado una decisión de buscar a Dios creyendo que existe. Por lo tanto, también va a creer en lo que Él dice y en lo que Él hace, porque es necesario también esto. Y esto es lo segundo que te quiero decir hoy. Lo segundo que tiene una persona que tener en cuenta al acercarse a Dios es que Él recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. ¿Cuántos están buscando a Dios esta mañana? Dios te va a recompensar si tú le buscas con fe. La versión Palabra de Dios para Todos, el verso 6 de Hebreos 11, dice que Él premia a los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Dios siempre hace algo en favor de los que le buscan con fe. Dios siempre hace algo. Hay veces que hay personas que vienen y dicen, es que parece que Dios no me contesta la oración. A veces nosotros estamos esperando la respuesta que nosotros, obviamente es la que queremos. Y el que no suceda lo que nosotros queremos, no significa que Dios no contesta nuestra oración. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Dios va a contestarte con lo mejor para tu vida. Dios siempre te va a contestar con lo mejor para tu vida. Porque yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? A ver, voy a pensar en algo. ¿Cuántos cuidan a sus hijos en la alimentación? Que el azúcar, las harinas, ¿sí los cuidan? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando nuestras hijas estaban chiquitas, bebés, Ingrid y yo una cosa que hicimos fue que obviamente retardamos lo más que pudimos que ellas pudieran probar la Coca-Cola. No sé cuántos años, a los cuántos años sería la primera vez que nuestras hijas probaron la Coca-Cola. Pero ellas no sabían lo que era la Coca-Cola. Nosotros no tomábamos frente a ellas o nos cuidábamos más en este sentido o mucho en este sentido y retardamos lo más posible que ellas probaran la Coca-Cola porque es adictiva, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero imagínense si cuidamos a nuestros hijos de estas cosas, que nuestros hijos lleguen llorando, suplicando y diciendo, papá, por favor, lo que yo necesito en mi vida, lo que más anhelo en mi vida en este momento es tomarme una Coca-Cola. Por favor, papá, no seas malo conmigo. Estoy diciendo palabras que a veces me dicen mi hija cuando me quieren sacar algo de permiso, de lo que sea, ¿no? Papá, no seas malo conmigo, papá, por favor, por favor. Y tú eres un papá que cuida a tus hijos y les tienes medido eso, o si son muy bebés definitivamente no les permites eso, ¿verdad? Y si tú le dices que no, ¿es porque eres malo? ¿Es porque no los quieres? ¿Es porque no te interesan? No, es porque tú los estás cuidando. Es porque tú sabes que esto no puede ser bueno para sus vidas. Si ellos toman el hábito de estar tomando y hallarle gusto a eso. ¿Sí? Puede ser otra cosa, ¿no? Puse el ejemplo de la Coca-Cola. A veces nosotros somos como los hijos, nuestros hijos, así somos con Dios. Vamos con Dios y por favor, Señor, por favor, eso es lo que necesito para ser feliz. Eso es lo que anhelo, Señor. Por favor, lo que más quiero en la vida es que me des esto. Y yo no digo que lo que estás pidiéndole sea malo.
Lo que te digo es que tu papá sabe lo que es mejor para ti en este momento. Y cuando Dios nos dice no o no contesta, no sé si ustedes son de los papás que no le contestan a sus hijos de repente cuando no están muy seguros de algo, ¿verdad? Pero a veces Dios guarda silencio, o parece que guarda silencio a nosotros. Luego salimos, no, es que Dios ya no me quiere, es que Dios está lejos, no le interesa, no le importa, ya no voy a ir a la iglesia porque al cabo Dios no cumple lo que yo le estoy pidiendo. Pero Dios siempre, quiero que te lleves esto, Dios siempre hace algo en favor de los que le buscan con fe. ¿Lo crees? Así que mi consejo primero hoy es, no te canses de buscar a Dios. No dejes de buscarle creyendo que Él tiene algo bueno para ti. Porque aquí está la promesa de que Él premia a los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. No te canses de buscar a Dios. Porque el que busca, encuentra, dijo Jesús, ¿verdad? El que llama, se le abre. Estamos viviendo tiempos en que nuestra fe está siendo probada todos los días. Las noticias, ¿verdad? He escuchado a hermanos, amigos que han tenido que salir a carretera en estos días. Eso es un paso de fe, prueba de fe, ¿verdad? Salir a carretera con las cosas que están pasando en estos días. Dejar ir a nuestros hijos a la escuela. También, ¿verdad? Están pasando cosas que pueden a muchos provocarle inseguridad, miedo también. Está siendo probada con las noticias que vemos, las situaciones que están pasando de todo tipo. Los problemas, nuestra fe está probada por los problemas todos los días. Hay muchas distracciones hoy en día que prueban nuestra fe también. Las enfermedades prueban nuestra fe también. Las tentaciones prueban nuestra fe. Las filosofías o ideologías engañosas están constantemente atacando nuestra fe en Jesús. Estamos viendo un estudio en los jueves de Escuela de Ministerio que se llama un estudio sobre las principales enseñanzas de las doctrinas, las principales enseñanzas de las sectas y religiones más comunes que enfrentamos hoy en día. Y yo les digo a los estudiantes, lo importante aquí es identificar qué doctrina están enseñando, porque esas doctrinas son ataques directos a la fe en Jesucristo, a las doctrinas esenciales del cristianismo, y eso es lo que hay que identificar, porque estamos siendo bombardeados con ideologías y con doctrinas que atacan nuestra fe. Y es que el enemigo sabe que si logra debilitar nuestra fe al grado que dejemos de creer en la soberanía, en el poder, en el amor, en la protección y el cuidado de Dios, el enemigo habrá logrado alejarnos lo suficiente de Dios para esclavizarnos y para llevarnos por un camino de destrucción. Es por eso que necesitamos recordar una y otra vez la necesidad de mantener y aún crecer en la fe para poder agradar a Dios y recibir su ayuda y su recompensa. Así que quiero hablarte de algunas cosas específicas que necesitamos recordar respecto a la fe que agrada a Dios. La primera es, necesitamos fe en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para sus hijos, promesas de Dios para aquellos que creen en Él y le buscan. Dicen los estudiosos de las Escrituras que hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios para nosotros. Más de 3,000 promesas para tu vida. Aquí hay más de 3,000 promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas y alguno dirá, bueno, pero son para la vida eterna. Hay muchas promesas respecto a la vida eterna, pero también este libro está lleno de promesas para este tiempo aquí en la tierra. Y esto es algo muy sencillo. Cuando hablamos de promesas, alguien te puede, por ejemplo, prometer un regalo y te dice, ese regalo ya es tuyo, tómalo. Pero si tú no crees que es tuyo y no lo tomas, entonces nunca vas a disfrutar de ese regalo. Así es cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios para nuestra vida. El Señor nos dijo, aquí hay 3,000 promesas para ti. Tómalas, son para ti, para que las creas. Pero si tú no las tomas,
es como aquel que nunca usó el regalo que le entregaron en sus manos para disfrutar. Hace tiempo, una persona hablaba conmigo y me decía que se sentía que no merecía tener vida eterna, porque era una persona que había hecho mucho mal. Y yo le hablaba del poder de Dios para perdonar nuestros pecados. También le hablé un poquito sobre el deseo de Dios de perdonar sus pecados. Pero esta persona insistía que para ella no era posible eso, ¿verdad? Y me decía, es que yo no tengo perdón de Dios. Yo he hecho cosas muy malas, pero es que Dios te perdona. Dice la palabra que si tú te arrepientes y le confiesas tu pecado, Él te perdona. Pero es que yo he sido muy mala. Y nunca pude sacarle esa idea. Y aunque asistió un tiempo a la iglesia, nunca se sintió merecedora del perdón de Dios. Siempre se sintió indigna ante los ojos de Dios. Esta persona rechazó el regalo del perdón que Dios ofrece a aquellos que arrepentidos le buscan. Hay tantas promesas en la Biblia de provisión, de cuidado, de bendiciones, de victoria, de compañía, de identidad, pero necesitamos creer que son para nosotros, iglesia. Necesitamos creer que se harán una realidad en nuestra vida. He orado o platicado con muchas personas acerca de que en Cristo somos libres de cualquier temor o cualquier miedo, pero cuando termino de hablar con ellos o de orar, inmediatamente vuelven a decirme, tengo miedo. Pero es que el verdadero amor echa fuera cualquier temor. Es que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengo miedo. Hay promesas de Dios para los que creemos, pero hay que creer en Él. Hay que creer que será hecho o que ha sido hecho. Y aquí quiero dejarte algunas promesas que necesitas creer en este y todos los tiempos. Y recuerda que creer es una decisión personal, ¿sí? Primero, o número uno, algunas promesas que hay que recordar en nuestra vida. Necesitas creer que Dios está contigo en todo tiempo. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Segundo, necesitas creer que eres un hijo o una hija de Dios. Así que cuando tú crees esto, no vas a permitir que nadie te afecte en tu autoestima. Alguien podrá decirte, eres el más tonto del universo, pero si tú dices, yo soy un hijo y una hija de Dios, y los hijos de Dios no somos tontos. No importa lo que digan de ti, tú eres un hijo, una hija de Dios, necesitas creer eso. Tercero, necesitas creer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cuarta, necesitas creer que Él puede quitar tu dolor y tu enfermedad. 5, necesitas creer que tienes victoria sobre cualquier ataque del enemigo. ¿Sabías que la Biblia dice que el diablo está bajo nuestros pies? Así como las cucarachas, ¿verdad? Cuando las aplastas. Pero hay muchos que ven al diablo acá, ¿verdad? Como un gigante que no puede ser derrotado. Está derrotado, dice la palabra de Dios. 6, necesitas creer que puedes resistir y vencer la tentación. Es que, pastor, esto es más fuerte que yo, no puedo. Sí puedes. Hay promesas de Dios, Él te da el poder para que puedas. 7, necesitas creer que en Cristo eres libre de cualquier atadura o esclavitud. 8, necesitas creer que Él ha perdonado tus pecados. 9, necesitas creer que tu vida está en sus manos. Y son 9 nada más. Hay más de 3,000 y varias hablan sobre estos temas en la Biblia. Cree en las promesas de Dios. Acepta su regalo. No dejes que nadie, ni nada ni nadie te haga dudar del Señor y su palabra. Decide creer en el Señor. Decide esperar en el Señor. Lo segundo que hay que recordar esta mañana,
Necesitamos fe en el poder ilimitado de Dios. Yo te decía, hay personas que creen en Dios, pero no creen en su poder. Porque, miren, no solamente necesitamos creer en Él, también necesitamos creer que su poder es ilimitado. Es un Dios grande. No es Diosito, ¿verdad? Como aprendimos de niños. Ay, es Diosito, Diosito. No es Diosito. Es Dios grande. Es todopoderoso, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios es eterno, o sea, que Él ha existido siempre, y también enseña 3 características únicas de Dios. La primera es que Él es omnipresente. Él está en todos lados. Así como está ahorita aquí, está en otras iglesias donde están adorando a Dios, está en otros países donde hay iglesias que adoran a Dios, está en todo lugar donde hay personas buscándole de corazón esta mañana. Él está en todos lados. Él observa todo y ve todo. Y lo segundo, Él es omnisciente. Todo lo sabe, ¿eh? Él sabe lo que está pensando el que está en la primera fila, que no sé a quién apunté, a nadie apunté, ¿eh? Él sabe el que está en la segunda, en la tercera, en la quinta. El que está diciendo, ya por favor que ya se calle el pastor, que ya cabe, por favor. Ya sabe el Señor eso, ¿verdad? Sí, Él ya sabe eso. Él sabe lo que tú piensas cuando nadie te ve y te escucha. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe tus pensamientos y los míos. Así que no te preocupes de que el pastor te vea o no. Preocúpate de que Él sabe todo, ¿sí? Eso es lo que nos debe preocupar. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y la tercera característica única de Dios, Él es omnipotente, y en esta quiero resaltar hoy, es omnipotente, o sea que Él todo lo puede, Él es todopoderoso. Así que Él puede hacer cualquier cosa, por más difícil que parezca, por más increíble que sea, por más imposible que se vea, Él puede hacerlo. En una ocasión, un papá desesperado llegó con Jesús y le dijo que su hijo estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo que le hacía convulsionarse. Ese espíritu producía convulsiones, como ataques epilépticos, pero eran provocados ese tipo de convulsiones por un espíritu. Y empezaba a echar espuma y empezaba a crujir los dientes este joven. Y el papá, asustado, desesperado, va con los discípulos para que oren. Pero los discípulos oran y no pueden echar fuera el demonio. Y entonces el papá, angustiado, va con Jesús y le dice, es que ya traje a mi hijo que le pasa esto y tus hijos no pudieron echar fuera el demonio, tus discípulos. Y entonces Jesús, molesto, reprende a los discípulos por su incredulidad. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes?, les dice el Señor, ¿verdad? Y después de que los reprende, le dice, traigan al muchacho. Y cuando traen al muchacho, el espíritu se manifiesta otra vez y empieza a convulsionarse, a echar espuma, a crujir los dientes el muchacho. Y entonces Jesús le dice al papá, ¿desde cuándo le pasa esto, verdad? O le hace unas preguntas al papá. Y después de que el papá le responde, el papá le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense lo que le dijo el papá. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces quiero que veamos la respuesta de Jesús. Va a aparecer ahí en la pantalla en Marcos 9, 23 y 24 a este papá. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, dice el verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esas palabras, como que me quedé pensando en esas últimas palabras, ayuda mi incredulidad. Y busqué en otra versión qué le dijo, y el papá le dijo, ayúdame a creer aún más. O sea, ya creo, pero ayúdame a creer aún más. Wow. Y Jesús respondió al clamor de su ayuda de este padre. Él le dijo, si puedes creer que yo puedo hacer algo, el milagro va a suceder. Porque al que cree en Cristo,
todo le es posible. La clave aquí está en creer. Si tú puedes creer que el Señor puede ayudarte en tu necesidad, Él se manifestará con poder en tu vida. Él hará lo que para muchos parece imposible. Si ya fuiste con la comadre y le platicaste tu problema y la comadre te dijo imposible, ya no tiene remedio eso. Fuiste con la persona equivocada. Hay que ir a Jesús, porque en Cristo, el que cree en Cristo, para el que cree en Cristo, todo le es posible. En otro pasaje, donde el joven rico está buscando respuesta acerca de cómo puede entrar al reino de los cielos, Jesús le dijo que una cosa necesita hacer, y esto es, le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y después sígueme, le dijo Jesús. Y el joven rico dice la palabra que se fue triste porque no estuvo dispuesto a dejar la seguridad que le daba su dinero, sus bienes y sus posesiones. Entonces él decidió alejarse de Cristo. Entonces después de que el joven hace esto, ¿verdad? Cristo habla de lo difícil que es para alguien que tiene la seguridad puesta en el dinero y en sus bienes, entrar en el reino de Dios. O sea, alguien que no tiene su fe en Jesús, que su fe está en el dinero o en las posesiones, ¿verdad? Y dijo, es muy difícil. Y Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y la gente que estaba alrededor comenzó a decir, entonces, ¿quién se va a salvar? Y Cristo otra vez volvió a hablar del poder de Dios para hacer que lo imposible suceda. Y Él les dijo en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? Alguien pudo haber dicho, no hombre, este hermano es como un camello, nunca pasaría por el ojo de una aguja. Pues Jesús lo hace pasar a través de la fe que Él ponga en Él. O sea, entra al reino de los cielos. Alguien que dijo, no, imposible, no sería salvo nunca. Para Dios no hay imposibles. Amén. Si puedes creer que Dios puede hacer lo que parece imposible, verás milagros suceder. Verás la gloria de Dios manifestarse. Verás el poder sobrenatural de Dios manifestarse en tu vida. Somos muy dados, les decía, a escuchar las voces negativas e incrédulas que te dicen, es que eso no se puede. Es que eso no es posible. Es que eso es demasiado difícil. Es que no va a pasar lo que tú quieres que pase. Mejor ya, date por vencido, ya, deja eso. ¿Te han dicho algo así? No dejes que ninguna de estas voces afecte tu fe. No dejes que nada ni nadie quite tu mirada y tu confianza en aquel que todo lo puede. Porque si haces esto, verás el inigualable poder de Dios manifestarse en tu vida. Amén. Lo tercero que te quiero decir hoy, necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos dar pasos de fe. Martin Luther King, uno de los ministros, pastores y también al mismo tiempo activista más reconocidos en la historia de la humanidad, un hombre con un gran corazón y luchador por la verdad, por la igualdad. Ahora sí que estamos en tiempos de igualdad, ¿verdad? Martin Luther King, un pastor, ¿verdad? Bautista, muy reconocido, escribió lo siguiente: la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves la escalera entera. Esto es la fe. Necesitamos dar pasos de fe. La fe que agrada a Dios no es solamente una fe de la mente, una fe del intelecto. La fe que agrada a Dios es la que es respaldada con pasos de fe. La fe que agrada a Dios es la fe puesta en acción. Es la fe que nos lleva a avanzar. Es la fe que nos impulsa a seguir adelante creyendo. Santiago 2:17 dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. La fe verdadera siempre va acompañada de hechos, de pasos que confirman que tenemos fe. ¿Cómo vamos a probar si nuestra fe es real si no estamos dispuestos a dar pasos de fe? ¿Cómo el ateo que le dijo a Dios, ¿verdad? Sálvame, si existes, sálvame, y Dios le dijo, suéltate de la rama, no estuvo dispuesto a hacerlo? ¿Cómo esperaba ser salvado? ¿Cómo esperamos ser salvados y probar que nuestra fe es verdadera si no estamos dispuestos a creer?
Y esta fe tiene que ver con seguir adelante confiando y creyendo que Dios está en control. Supe una historia de un niño muy temeroso que constantemente era bulleado por sus amigos de su edad y ellos se aprovechaban de que era muy miedoso para constantemente asustarlo y reírse de él. Un día el papá, cansado de saber que su hijo era la burla de sus amiguitos, después de hablar con él y darle consejos para que de una vez se defendiera y les demostrara que no era un miedoso, le dice: vamos a hacer algo para mostrarles que ya no tienes miedo. Entonces junta a los niños, a todos los niños que se burlaban de su hijo, llevan al hijo a un callejón oscuro y le dice el papá: lo tienes que cruzar y voy a estar ahí, voy a estar ahí cerca de ti, voy a estar esperándote, no te preocupes, cruza el callejón y demuéstrales que no tienes miedo. Y el niño parece muy seguro con las palabras del papá, ¿verdad? Allí está el niño parado y sabe que su papá está cerca de él cuidándolo y animándolo a cruzarlo. Pero cuando da los primeros pasos, ve la oscuridad, siente miedo otra vez, se paraliza y retrocede llorando. Y dice: no puedo cruzarlo porque tengo miedo. Así somos muchos de nosotros cuando fallamos en nuestra fe. Podemos tener a nuestro lado al Padre Celestial diciéndole: sí puedes, yo estoy contigo, todo lo puedes en Cristo. Y nos dice que Él está con nosotros todo el tiempo para cuidarnos. Y aún nosotros podemos decir que sí creemos en su amor, creemos en su cuidado, en su dirección. Pero esa fe que decimos tener necesitamos reflejarla yendo hacia adelante, cruzando el callejón oscuro, dando pasos de fe aún y cuando las circunstancias que nos rodean sean adversas, confusas o poco claras. Cada una de esas situaciones lo que está haciendo es que está probando nuestra fe, esa fe que decimos tener. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, porque voy a formar de ti una gran nación. Y le prometió que iba a formar una gran nación, pero tenía que dejar su tierra y su parentela para emprender el camino a la tierra que Él le mostraría. Abraham tuvo que dar pasos de fe. Abraham tuvo que poner en acción su fe. Vemos que la fe de Abraham no era una fe muerta porque se respaldó con hechos. Si queremos agradar a Dios, iglesia, y ver su intervención poderosa respaldando nuestra vida, necesitamos fe acompañada de pasos de fe. Los pasos de fe son el fruto de la fe que decimos tener. Repito esto: los pasos de fe son el fruto de la fe que decimos tener. Y quiero terminar con esto. No te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Es a través de la fe que vemos milagros, prodigios suceder en nosotros y a través de nosotros. Es a través de la fe que experimentamos el gran amor, la gracia, la bondad y el gran poder de Dios en nuestra vida. La fe que agrada a Dios nos hace fuertes. ¿Quieres ser fuertes? Fortalécete en tu fe. La fe que agrada a Dios nos da la victoria ante los ataques del enemigo. La fe que agrada a Dios es la que nos da seguridad de quiénes somos en Cristo y lo que ha hecho en nosotros. La fe nos hace fuertes y seguros ante las falsas enseñanzas que intentan confundirnos, debilitarnos y llevarnos por el camino equivocado. George Mueller, un predicador y misionero inglés del siglo XIX, escribió lo siguiente: el tiempo apropiado para que obre la fe es cuando cesa de hacerlo la vista. Cuanto mayores sean las dificultades, es mucho más fácil para la fe. ¿Quieres crecer en tu fe? Necesitas dejar de ver con tus ojos. ¿Sí me explico? Necesitas de ser tan lógico. Dios es más grande que la lógica nuestra. La lógica nos lleva a ver con nuestros ojos y decir: no, imposible. 2 más 2 son 4. Imposible. No puede pasar otra cosa. Si 2 más 2 son 4, o sea, 2 personas aquí, 2 allá son 4. No puede haber 5. El Dios es Dios de lo imposible. Lo que para ti es lógico y no puede suceder por la lógica, Dios puede aún traspasar la lógica. Los milagros eso hacen. Nos llevan a reflexionar y decir: Dios es más grande que mi lógica.
Dios es más grande que mi vista. ¿Se acuerdan del siervo temeroso de Eliseo? Que decía, viene un ejército, nos está rodeando, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y entonces Eliseo dice, Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Porque Eliseo estaba muy tranquilo, ¿verdad? Y el siervo estaba bien temeroso. Y entonces Dios abre los ojos de Eliseo, del siervo, y él ve muchos ángeles rodeando a los enemigos que venían contra ellos. Dios abrió sus ojos. Para que obre la fe, hay que dejar, hay que cesar, o hay que cesar en lo que estamos, en confiar en nuestra vista. Cuanto mayores sean las dificultades, es mucho más fácil para la fe. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo quiero preguntar hoy a ti, ¿hay alguien que necesite oración para crecer en su fe? Tal vez aquí hay alguien que está pasando por duras pruebas y necesita fortalecerse en su fe. A veces pensamos, es que la fe, a lo mejor alguien está aquí y dice, yo creo en Dios, yo sí creo en Dios, por eso estoy aquí, soy cristiano porque creo en Dios. Pero yo te decía al principio, a veces hay personas que creen en Dios, pero no creen en su poder para hacer cualquier cosa. Un pastor le pidió a su congregación que orara para que se cerrara el bar del barrio. Había un bar ahí y el pastor le dijo, oremos, iglesia, para que se cierre el bar. Al poco tiempo, un rayo cayó e incendió el bar. El dueño, que era un ateo de toda la vida, va y demanda a la iglesia porque escuchó que el pastor dijo, oremos para que se cierre el bar. Va y demanda a la iglesia. El juez llama a juicio al pastor y está este hombre ateo ahí. Y durante el juicio, el dueño decía, es que la iglesia tiene la culpa porque ellos estaban orando para que se cerrara el bar. Y por eso pasó eso. Pero el pastor lo negaba y decía, no fue la oración, fue una casualidad. Cuando se arrojaron los alegatos y todo, al final el juez dice, no puedo creerlo. Tengo a un ateo que cree en el poder de la oración y tengo a un pastor que no cree que la oración pueda hacer algo. Así son muchos cristianos hoy en día. Creen que Dios existe, pero no creen que Dios puede hacer algo. Algo por ti, por tu situación. Si tú has sentido que tu fe ha fallado, ha flaqueado, me gustaría que tengamos un tiempo para orar y orar porque Dios aumente tu fe y Dios te muestre su poder en este día. Padre, quiero pedir que tu Espíritu Santo siga moviéndose entre nosotros, Señor. Queremos dar libertad a tu Espíritu, especialmente para ministrar los corazones necesitados esta mañana. Aquellos que les está faltando la fe o les está fallando su fe. Aquellos que están viviendo duras pruebas y que necesitan fortalecerse en su fe esta mañana. Que venga tu reino, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo.